Buenos días, compañeros y maestros. Somos el equipo número 7. Está conformado por Ávila Gutiérrez Eduardo Antonio, Landa Cruz Cielo Estefanía, Pérez Carrillo Sofía, Rivas Díaz Lisbeth Noemí, Valdés Coca Leilani y Venegas Díaz Marilyn April. A continuación se hablará sobre el tema de disolución y liquidación de sociedades. En esta presentación hablaremos sobre la disolución, tipos de disolución, causas de disolución parcial y total, efecto ante tercero, efectos ante la disolución para la sociedad, plazos para disolverse, aspectos fiscales, liquidación, características, qué es el liquidador, quiénes pueden ser liquidadores, las facultades de los liquidadores, los plazos, las etapas de liquidación y un caso práctico, así como las conclusiones. La extinción de una sociedad mercantil es un fenómeno jurídico complejo. La sociedad es una colectividad que actúa como una persona jurídica que se relaciona con terceros, creando vínculos que no pueden cortarse de golpe en el instante de la disolución social. La garantía de los que contrataron con ella exige que la liquidación de sus contratos proceda a la disolución de la sociedad y lo que en definitiva los socios obtengan en esa disolución de los vínculos sociales depende del resultado de la liquidación de los vínculos con terceros. Se puede afirmar entonces que la disolución no es un fenómeno simple, sino complejo. Dando una causa de disolución se abre un proceso de disolución que comienza con la liquidación de los negocios sociales pendientes y termina con la división de haber social entre los socios. Hola, buenos días. Mi nombre es Leilani Valdés Coca y yo les voy a hablar sobre la disolución. La disolución es el acto jurídico mediante el cual la sociedad suspende el desarrollo de sus actividades e inicia el proceso de liquidación que dará lugar a la culminación de la sociedad. Cabe destacar que la disolución no hace desaparecer a la persona moral, sin embargo, no le permite continuar realizando en forma normal sus actividades, limitándose tan solo a concluir las operaciones realizadas y entregar a los socios o accionistas el patrimonio neto. Es importante mencionar que las sociedades mercantiles, aun después de disueltas, conservarán su personalidad jurídica para los efectos de la liquidación. Tipos de disolución. Hay dos tipos de disolución, la de disolución parcial y la disolución total. Se habla de disolución parcial cuando un socio deja de participar en la sociedad, cuando el vínculo jurídico que lo une a la sociedad queda roto. Puede presentarse por separado o por exclusión del o de los socios, pero antes se expondrá las causas comunes legales y estatutarias o convencionales de disolución parcial. Y es total cuando la entidad se extingue, desaparece la personalidad jurídica y se liquidan todos sus bienes. Para nombrar alguna de las causas de disolución parcial, nos vamos a ir al artículo 229 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. En ella se nombran 5 causas de disolución parcial. Una de ellas es ejercicio del derecho de retiro por parte del socio. Esto quiere decir que en todas las sociedades los socios tienen en ciertas circunstancias el derecho a retirarse de la compañía. 2. Violación de sus obligaciones. La falta de cumplimiento de las obligaciones contraídas por los socios faculta a la sociedad para reincidir al negocio social. 3. Comisión de actos fraudulentos o dolosos contra la compañía. Es deber de los socios el actuar lealmente con relación a la sociedad de que forma parte. 4. Declaración de quiebra, interdicción o inhabilitación para ejercer el comercio. Se comprende de suyo que en las sociedades en que prepondera puede excluirse al socio que ha perdido las cualidades de solvencia, honorabilidad o inteligencia que tomaron en consideración para su ingreso a la compañía. Por último, la muerte de uno o varios socios. La muerte de uno o varios socios tiene muy diversas consecuencias según las diversas especies de sociedades. Los derechos y obligaciones del socio se transmiten a sus herederos, la disolución parcial e incluso la disolución total de la sociedad.
Ante cualquiera de dichas situaciones, se ven en la necesidad de entrar en disolución con la finalidad de liquidar las operaciones realizadas y entregar a los socios o accionistas el patrimonio neto que en su caso resulte. Ahora hablaremos de las causas de disolución total. Igual, estas vienen en el artículo 229 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Como primera causa está por expiración del plazo de duración estipulado en el contrato social. En efecto, transcurrido el plazo estipulado, los socios no pueden acordar su prórroga. La sociedad se disuelve de pleno derecho, así pues la modificación de la duración de la sociedad deberá acordarse necesariamente antes de que concluya el término fijado. Como segunda causa está por imposibilidad de realizar el objeto principal de la sociedad o por su consumación. Es esencial a toda sociedad la realización de un fin común, que constituye el objeto o finalidad social. Al hacerse imposible la realización de dicho objeto o al quedar consumado, no existe razón que justifique la existencia de la sociedad. La tercera, por acuerdo de los socios. Los socios, en los términos previstos por el contrato social o en su defecto por la Ley General de Sociedades Mercantiles, podrán acordar en cualquier momento anticipadamente la disolución de la sociedad. La fracción 7 del artículo 60 de la Ley General de Sociedades Mercantiles establece que los socios pueden asignar en la escritura constitutiva los casos en que la sociedad se deberá disolver anticipadamente. Por la pérdida de las 2/3 partes o más del capital social. Sin capital suficiente, la sociedad no podrá desarrollar las actividades que constituyen su objeto. Se encontrará sin medios económicos para continuar su explotación y en ese supuesto debe proceder a su disolución, porque el número de accionistas llegue a ser inferior a 2. Esto aplica solo en las sociedades anónimas y en la comandita por acciones, o si las partes de intereses se reúnen en una sola persona. Este aplica en las sociedades en nombre colectivo, en comandita simple y de responsabilidad limitada. Realización habitual de actos ilícitos. De acuerdo al artículo 3 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que señala las sociedades que tengan un objeto ilícito o ejecuten habitualmente actos ilícitos serán nulas y se procederá a su inmediata liquidación, a petición que en todo tiempo podrá hacer cualquier persona, incluso el Ministerio Público, sin prejuicio de la responsabilidad penal. Y la fusión con otra sociedad. Por medio de la fusión, una sociedad se extingue por la transmisión total de su patrimonio a otra sociedad preexistente, o se constituye por la aportación de los patrimonios de 2 o más acciones. Efecto ante terceros. Para que la disolución de la sociedad surta efecto contra terceros, es necesario que se haga constar en el registro de sociedades. Pasado el término por el cual fue constituida la sociedad, si ésta continúa funcionando, se entenderá prorrogada su duración por el tiempo indeterminado, sin necesidad de una nueva escritura social, y su existencia puede demostrarse por todos los medios de prueba. En el caso de que a la muerte de un socio, la sociedad hubiere de continuar con los supervivientes, se procederá a la liquidación de la parte que corresponda al socio difunto para entregarla a la sucesión. Los herederos del que murió tendrán derecho al capital y utilidades que al finado correspondan en el momento en que murió, y en lo sucesivo solo tendrán parte en lo que dependa necesariamente de los derechos adquiridos o de las obligaciones contraídas por el socio que murió. La renuncia se considera maliciosa cuando el socio que la hace se propone aprovecharse exclusivamente de los beneficios o evitarse pérdidas que los socios deberían de recibir o reportar en común con arreglo al convenio. Se dice extemporánea la renuncia si al hacerla las cosas no se hallan en su estado íntegro, si la sociedad puede ser perjudicada con la disolución que originaría la renuncia. La disolución de la sociedad no modifica los compromisos contraídos con terceros. Efectos de la disolución para la sociedad. La sociedad entra inmediatamente en periodo de liquidación. Queda obligada a poner en su denominación la frase "en liquidación". Suspende toda su actividad lucrativa. Desaparece el órgano administrativo que se sustituye por los liquidadores. Cuando el proceso de liquidación se extiende por un periodo superior a un año, el balance anual es sustituido por un estado de cuentas.
A continuación, les hablaré sobre los plazos para disolver una sociedad. Primero que nada, la disolución de una sociedad ocurre en el momento en que pierde su capacidad jurídica para lograr el fin para lo que fue creada, y solo subsiste para la resolución de los vínculos establecidos para con terceros. Esto quiere decir que la disolución no hace desaparecer a la persona moral, sin embargo, no le permite continuar realizando en forma normal sus actividades, limitándose tan solo a concluir las operaciones realizadas y entregar a los socios o accionistas el patrimonio neto. Los plazos para disolver, según sea el motivo, son un plazo de 2 meses en caso de muerte de un socio. La sociedad solamente podrá continuar con los herederos cuando estos manifiesten su consentimiento. De lo contrario, se tendrá que entregar a los herederos la cuota correspondiente al socio difunto según el último balance aprobado. O, cuando se trate de la expiración del término fijado en el contrato social, la disolución de la sociedad se realizará solo por el transcurso del término establecido para su duración. A continuación, les hablaré sobre los plazos para disolver una sociedad. Primero que nada, la disolución de una sociedad ocurre en el momento en que pierde su capacidad jurídica para lograr el fin para lo que fue creada, y solo subsiste para la resolución de los vínculos establecidos para con terceros. Esto quiere decir que la disolución no hace desaparecer a la persona moral, sin embargo, no le permite continuar realizando en forma normal sus actividades, limitándose tan solo a concluir las operaciones realizadas y entregar a los socios o accionistas el patrimonio neto. Una vez que la sociedad haya comprobado que exista causa para la disolución, para recordar, las causas enumeradas por la Ley General de Sociedades Mercantiles pueden ser por imposibilidad de realizar el objeto principal de la sociedad o por su consumación, por acuerdo de los socios, por la pérdida de las 2/3 partes o más del capital social, porque el número de accionistas llegue a ser inferior a 2, por la realización habitual de actos ilícitos o fusión con otra sociedad. Una vez que se haya comprobado alguna de estas causas, se debe de inscribir en el Registro Público de Comercio. Si la inscripción no se hiciera a pesar de existir la causal, cualquier interesado podrá acudir ante la autoridad judicial en la vía sumaria para que se ordene el registro de la disolución, y cuando ésta se haya inscrito sin que a juicio de algún interesado hubiera existido alguna causa, de igual manera podrá acudir ante la autoridad judicial dentro del término de 30 días contados a partir de la fecha de la inscripción y demandar en la vía sumaria la cancelación de la inscripción. Lo que pasa si no cumples con el plazo es que los administradores no podrán iniciar nuevas operaciones con posterioridad al vencimiento del plazo de duración de la sociedad, al acuerdo sobre disolución o a la comprobación de una causa de disolución, y si lo hicieran, los administradores serán solidariamente responsables por las operaciones efectuadas. En el aspecto fiscal, tenemos que tomar en cuenta varios impuestos, como directos e indirectos, para la disolución y liquidación de una sociedad. En los impuestos directos se deberán de tomar en cuenta el impuesto sobre sociedades, que es un gravamen que se aplica a los beneficios que obtienen las sociedades mercantiles y otras entidades jurídicas, el impuesto sobre la renta de las personas físicas, el impuesto sobre actividades económicas, que se trata de un impuesto de carácter obligatorio al que debe hacer frente cualquier que lleve a cabo una actividad económica por cuenta propia en territorio nacional, y el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, que es un impuesto de titularidad municipal de carácter potestativo. Mientras que en el caso de los impuestos indirectos se deberán tener presentes los siguientes: el impuesto al valor agregado y el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, que es un impuesto que grava la ampliación de capital. La liquidación de la sociedad mercantil es el conjunto de operaciones societarias que tienden a fijar el haber social o patrimonio de la sociedad, con la finalidad de proceder a su posterior división y reparto entre los socios que la componen. Las características de liquidación son las siguientes. La primera es que la disolución de la sociedad abre el periodo de liquidación.
La segunda es que la sociedad disuelta conservará su personalidad jurídica mientras que la liquidación se realiza. Durante ese tiempo, deberá añadir a su denominación la expresión en liquidación. La tercera es que mientras no haya sido inscrito en el registro público de comercio el nombramiento de los liquidadores y estos no hayan entrado en funciones, los administradores continuarán en el desempeño de su cargo. Los liquidadores son los administradores y los representantes legales de la sociedad en liquidación, encargados de llevar a cabo la misma. La ley los define como los representantes legales de la sociedad que se liquida. ¿Quiénes pueden ser liquidadores? El nombramiento de los liquidadores se puede hacer cuando se acuerde la disolución de la sociedad o durante el periodo de liquidación cuando la Junta General lo determine. Serán nombrados como regla general según las normas establecidas en los estatutos de la sociedad o en su defecto serán designados por la Junta General. El número de liquidadores será impar y funcionarán de forma colegiada. ¿Quiénes pueden ser liquidadores en casos especiales? En sociedades de responsabilidad limitada, los administradores se convierten en liquidadores salvo que se hubiesen designado en los estatutos o en la Junta General. En sociedades cooperativas, según las normas de los estatutos, si no hubiera ninguna disposición al respecto, los liquidadores son designados por la Asamblea General entre los socios y en votación secreta por mayoría. Su nombramiento no surtirá efecto hasta el momento de su aceptación y deberá inscribirse en el registro de sociedades cooperativas. En sociedades de garantía recíproca, hay que constituir una comisión liquidadora, presidida por un representante del banco. Esta comisión está integrada por 4 miembros designados, respectivamente por los socios partícipes, por los socios protectores, por las entidades de crédito que tuvieran operaciones garantizadas por la sociedad en ese momento y por la comunidad autónoma donde la sociedad tenga su domicilio social. En sociedades colectivas y comanditarias, los administradores son los encargados de la liquidación de la sociedad. Si no hubiera conformidad de todos los socios, se convocará a la Junta General para que nombre liquidadores de dentro de la sociedad o bien de fuera. En sociedades anónimas, los administradores se convierten en liquidadores, salvo que se designen en los estatutos o en la Junta General. También se podrán nombrar interventores cuando la soliciten, bien los accionistas que representen la 20ª parte del capital social, bien el sindicato de obligacionistas o bien el gobierno. En comunidad de bienes, la división de la cosa común podrá hacerse por los interesados o por árbitros o amigables componedores, nombrados a voluntad de los partícipes. Las facultades de los liquidadores. Según el artículo 242 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, salvo el acuerdo de los socios o las disposiciones del contrato social, los liquidadores tendrán las siguientes facultades. 1. Concluir las operaciones sociales que hubieran quedado pendientes al tiempo de la disolución. Punto número 2. Cobrar lo que se deba a la sociedad y pagar lo que ella deba. Punto número 3. Vender los bienes de la sociedad. Punto número 4. Liquidar a cada socio su haber social. Número 5. Practicar el balance final de la liquidación. Se deberá someter a la discusión y aprobación de los socios en la forma que corresponda, según la naturaleza de la sociedad. El balance final, una vez aprobado, se va a depositar en el registro público del comercio. Punto número 6. Obtener el registro público de comercio la cancelación de la inscripción del contrato social una vez concluida la liquidación. Según el artículo 247, en la liquidación de las sociedades anónimas y en comandita por acciones, los liquidadores procederán a la distribución del remanente entre los socios con sujeción a las siguientes reglas. 1. En el balance final se indicará la parte que cada socio corresponda en el haber social. 2. Dicho balance se va a publicar por 3 veces, de 10 en 10 días, en el periódico oficial de la localidad. El mismo balance se quedará por igual en término, así como los papeles y libros de la sociedad a disposición de los accionistas, quienes gozarán de un plazo de 15 días a partir de la última publicación para presentar sus reclamaciones a los liquidadores.
3. Transcurrido dicho plazo, los liquidadores se convocarán a una asamblea general de accionistas para que apruebe en definitiva el balance. Esta asamblea será presidida por los liquidadores. Según el artículo 248, se aprueba el balance general. Los liquidadores procederán a hacer los accionistas los pagos que correspondan contra la entrega de los títulos de acción. Plazos. El artículo 2726 del Código Civil Federal señala que una vez disuelta la sociedad se podrá inmediatamente en liquidación, la cual se practicará dentro del plazo de 6 meses, salvo al pacto contrario. Además, debe agregarse su razón social o denominación social a las palabras en liquidación. La Ley de Sociedad de Capital, sección 3, las operaciones de liquidación, artículo 383. Dice, deber inicial de los liquidadores, en el plazo de 3 meses, a contar desde la apertura de la liquidación, los liquidadores formularán un inventario y un balance de la sociedad con referencia al día en que se hubiera disuelto. El artículo 245 dice, los liquidadores mantendrán en depósito durante 10 años después de la fecha en que se concluya la liquidación, los libros y papeles de la sociedad. Según el artículo 249, las sumas que pertenezcan a los accionistas y que no fueran cobradas en el transcurso de 2 meses, contados desde la aprobación del balance final, se depositarán en una institución de crédito con la indicación del accionista. Dichas sumas se pagarán por la institución de crédito en que se hubiese constituido el depósito. El artículo 243, fracción 2, dice, dicho balance se publicará por 3 veces, de 10 en 10 días, en el periódico oficial de la localidad que se tenga el domicilio de la sociedad. El mismo balance quedará por igual término, así como los papeles y libros de la sociedad, a disposición de los accionistas, quienes gozarán de un plazo de 15 días a partir de la última publicación. Etapa de la liquidación. Número 1. Causa e inscripción. La disolución de una sociedad puede producirse por diversas causas contempladas por los estatutos sociales de la sociedad, el acuerdo de Junta General de Socios y causa de pleno derecho. La disolución de la sociedad debe formalizarse mediante escritura pública ante notaria e inscribirse en el registro mercantil, correspondiente al domicilio de la empresa y su publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil. 2. La liquidación de la empresa. Una vez acordada la disolución, se abre el periodo de liquidación de la sociedad, cuyas características principales son: se mantiene su personalidad jurídica, pero se suspende la actividad ordinaria de la empresa. Con la apertura del periodo de liquidación, el administrador de la misma cesa en su cargo y dejan de ser los representantes de la sociedad. Las personas encargadas de llevar a cabo este proceso de liquidación y representar a la sociedad son los liquidadores designados. Las principales obligaciones de los liquidadores son, entre otras, velar por la integridad del patrimonio social, en cuanto no se produzca su reparto, formular inventarios y balance final, realizar operaciones necesarias para su liquidación, percibir créditos sociales y pagar deudas sociales, entre otras. Y la sociedad que se encuentre en esta fase deberá añadir su razón social en la expresión en su liquidación. La finalidad del periodo de liquidación es el reparto del patrimonio social resultante de la misma entre los socios. Las operaciones de la liquidación de la sociedad, de acuerdo con aquello establecido en los estatutos sociales y la legislación, se llevará a cabo por parte de los liquidadores. Se realizarán aquellas operaciones pendientes y necesarias para su liquidación, como el cobro de créditos, pago de deudas y enajenación y venta de los bienes de la sociedad, entre otros. Punto número 3. La celebración de Junta General de Socios. La aprobación del balance final, lectura del informe de operaciones y la propuesta de división del haber social, aprobación de la operación. Concluidas estas operaciones de liquidación, se celebra la Junta General de Socios para la aprobación del balance final de liquidación junto con un informe completo de las operaciones de la liquidación, así como las propuestas de división del patrimonio social resultante entre los socios, en función de
lo que termina en los estatutos sociales o, en su defecto, proporcional a su participación en el capital social. Número 4. La escritura pública. Inscripción en el registro mercantil. Una vez completados los procesos de disolución y liquidación, los liquidadores deberán otorgar escritura pública de los acuerdos adoptados de extinción de la sociedad ante un notario. Esta se inscribirá en el registro mercantil y se hará constar la cancelación de los asientos registrales de la sociedad en el mismo. Una vez se haya finalizado toda la operación y se hayan cancelado los asientos de la sociedad perderá su personalidad jurídica y, por lo tanto, se va a extinguir a todos sus efectos. Punto último y número 5. Tributación de la operación. La tributación de la operación se realizará por el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, en su modalidad de operaciones societarias, que pagarán los socios en base a la cuota de liquidación recibida por cada uno, que es el 1%. A continuación les voy a presentar el caso práctico. Mi nombre es Venegas Díaz Madeline. Es el ejercicio práctico sobre disolución y liquidación de sociedades. La Sociedad Nueva Era S.A. en Asamblea General Extraordinaria de Accionistas acuerda disolverse por llegar al término de la vida social. En la misma asamblea fueron nombrados liquidadores los miembros del Consejo de Administración, presentando a la empresa el balance general que se muestra en la siguiente diapositiva. Ahora nos dice lo siguiente. Al efectuarse la auditoría por orden de los liquidadores, se encontró lo siguiente. 1. Cuentas totalmente incobrables que importan 30,000 pesos. 2. Al efectuarse el avalúo de los inmuebles, se obtuvieron los siguientes resultados. Los gastos de organización se consideraron sin valor en virtud de no haber bienes realizables. Se estimó una reserva para indemnizaciones y jubilaciones por la cantidad de 60,000 pesos. Conocido el dictamen del auditor, se procedió al registro de los ajustes como sigue. Para comenzar con el registro de los ajustes, tenemos primer ajuste es cargo a resultados anteriores a la liquidación con abono a cuentas por cobrar por la cantidad de 30,000 pesos. Esto es para cancelar los saldos de las cuentas que resultaron incobrables, mismo dato que se nos da en el ajuste número 1. El segundo ajuste es un cargo o amortización acumulada de gastos de organización con un abono a gastos de organización por la cantidad de 24,000 pesos. Este ajuste se hace para cancelar la amortización y obtener el valor neto en libros. Los 24,000 pesos salen de nuestro balance general en la amortización acumulada. El siguiente ajuste, número 3, es un cargo a resultados anteriores a la liquidación con un abono a gastos de organización por la cantidad de 40,000 pesos, mismos que salen también del balance general de la resta de gastos de organización menos la amortización acumulada, 64,000 pesos menos 24,000 pesos y nos da un total de 40,000 pesos, mismos que son la cantidad de este ajuste. En el ajuste número 4 tenemos un cargo a resultados anteriores a la liquidación y un abono a indemnizaciones y jubilaciones por pagar. Y esto es para establecer el pasivo con los empleados y trabajadores con motivo de la disolución de la sociedad. Y tenemos la cantidad de 60,000 pesos, misma que se nos dio en el ajuste número 4. En el asiento 5 tenemos un cargo a capital social por 1,000,000 de pesos, cargo a reserva legal por 150,000, cargo a reserva especial por 50,000 y un abono a accionistas cuenta liquidadora por 1,200,000.
Y esto es para determinar el importe del capital contable, recordando que las cantidades vienen del balance general de las respectivas cuentas. En el ajuste número 6 tenemos un cargo o estimación para cuentas incobrables por 60,000 pesos y un abono a cuentas por cobrar por la misma cantidad, y estas salen directamente del balance general. En el ajuste número 7, lo anterior es para determinar el valor neto en libros de la cuenta de clientes. Ok, ahora sí, el ajuste número 7 es cargo a las depreciaciones que tenemos en el balance general, que es la acumulada de muebles, acumulada de maquinaria y equipo y de equipo de reparto, con las respectivas cantidades que nos indica el balance, contra el abono a la cuenta a la que se está depreciando los bienes, es muebles y enseres, maquinaria y equipo de reparto. Esto es para cancelar las depreciaciones y obtener el valor neto en libros de los activos fijos. En el asiento número 8 tenemos un cargo maquinaria y equipo por 30,000 pesos, un cargo a muebles y enseres por 10,000 pesos y un cargo a equipo de reparto por 10,000 pesos. Tenemos un abono a resultados anteriores a la liquidación por 50,000 pesos. Este ajuste se hace para registrar la diferencia que hubo entre el valor neto en los libros del activo fijo y el importe de su avalúo. En el ajuste número 9 tenemos un cargo a accionistas, cuenta liquidadora, contra resultados anteriores a la liquidación, que es el saldo de la cuenta. En los asientos anteriores tuvimos cargos por 130,000 pesos y en el asiento 8 un abono por 50,000 pesos, lo cual nos da, la diferencia es de 80,000 pesos, que es el monto de este ajuste. Y este es para ajustar el capital contable inicial de la liquidación de valores actuales. Después de registrados los ajustes anteriores, el capital contable inicial de la liquidación quedaría formado de la siguiente manera. Ok, para determinar el capital inicial de la liquidación, tenemos que hacer las siguientes operaciones. El capital social que teníamos de 1,000,000 en nuestro balance general, le vamos a sumar el superávit y la reserva legal. El superávit tenemos el monto de 150,000 y la reserva legal 50,000, que ambas nos dan un total de 200,000, más el 1,000,000 que ya teníamos de capital social nos da un total de 1,200,000, que sería nuestro capital inicial que tenemos en balance general. Ahora el capital contable según libros, que es el 1,200,000, menos el castigo por cuentas incobrables, que ya hicimos el ajuste por 30,000 pesos, menos la cancelación del activo diferido, que es por los gastos de organización, de 40,000 pesos, menos el pasivo no registrado por concepto de indemnizaciones, que también nos dieron en los ajustes y ya hicimos su respectivo ajuste por 60,000 pesos. La suma de esto nos da 130,000 pesos, lo cual se va a restar al 1,200,000 que teníamos inicialmente como capital contable y nos da un total de 1,070,000. Ahora le vamos a sumar la diferencia entre el valor del activo fijo neto en libros y el de su avalúo pericial, que son los 50,000 pesos que nos dio en el ajuste número 8, y le vamos a sumar el capital contable, no, nos va a dar el resultado del capital contable ajustado, el cual es de 1,120,000. Ahora bien, después de realizar las operaciones anteriores, ya tenemos el balance inicial de liquidación, que
consta de las cantidades por las que hicimos los ajustes. Y si podemos ver en el capital contable tenemos la cuenta de accionistas, cuenta liquidadora, por el capital contable ajustado de la operación que hicimos en la diapositiva anterior de 1.120.000, lo cual nos da unas sumas iguales en activo y total activo, perdón, y en pasivo más capital contable de 2.020.000. Ahora nos dice que, aprobado el balance inicial de la liquidación por la asamblea de accionistas que fue convocada para tal efecto, los liquidadores comenzaron sus gestiones realizando el activo circulante en la cantidad de 834.000 pesos y del activo fijo por 1.230.000, como sigue. El primer punto nos dice que tuvimos inventarios realizados en 250.000 pesos, se cobraron los documentos por 40.000 pesos, la maquinaria de equipo se vendió en 900.000, el equipo de reparto se vendió en 180.000, los muebles y enseres se realizaron a su valor actual, se liquidó todo el pasivo incluyendo las indemnizaciones al personal que ascendieron a 61.000 pesos, se determinó que el pago a los liquidadores será de 100.000 pesos. Ok, en el ajuste número 1 tenemos un cargo a caja o bancos por 834.000, mismo que resulta de la suma de las cuentas que están abonadas. El primer abono es a cuentas por cobrar por 540.000, la cantidad que nos dio en el balance general que hicimos, que es el capital inicial de la liquidación. En la cuenta de inventarios también el saldo lo sacamos de ese balance. Los documentos por cobrar por 40.000 pesos, esto es de las gestiones que se hicieron en el punto número 2 que nos indica que se cobran documentos por 40.000 pesos. Y por último la cuenta de resultados de la liquidación con un abono a 44.000 pesos, mismo que sale de la diferencia de inventarios que teníamos inicialmente y los que se realizaron en las gestiones que hicieron los liquidadores. Este asiento es el importe de la realización del activo circulante con utilidad en su venta. En el ajuste número 2 tenemos un cargo a caja o bancos por 1.230.000. Esto sale de los abonos, que es como primer abono tenemos maquinaria y equipo por 880.000, mismo que sale del balance. El equipo de reparto por 170.000, muebles y enseres por 150.000 y resultados de la liquidación 30.000 pesos. Esos 30.000 pesos salen de la diferencia de lo que tuvimos en las gestiones que se realizaron por los liquidadores, recordando en un punto nos indica que la maquinaria y el equipo se vendió en 900.000 y nosotros lo teníamos valorado en 880.000, lo cual nos da una diferencia de 20.000 pesos. Y equipo de reparto se vendió en 180.000 y nosotros teníamos 170.000 pesos. La diferencia entonces era los 20.000 que tenemos de maquinaria y equipo y de equipo de reparto 10.000 pesos, 20.000 más 10.000 pesos nos dan los 30.000 que tenemos abonados en resultados de la liquidación. Este ajuste representa el importe de la realización del activo fijo con utilidad en su venta, que son los 30.000 pesos. En el ajuste número 3 tenemos un cargo a resultados de la liquidación por 1.000 pesos y un abono a jubilaciones e indemnizaciones por pagar por la misma cantidad. Este importe es la diferencia entre las indemnizaciones estimadas, que era de 60.000 pesos, y el monto real de las mismas, que ahora nos indica que fueron por 61.000 pesos. En el ajuste número 4 tenemos un cargo a documentos por pagar por 400.000 pesos, cuentas por pagar por 160.000 pesos,
préstamos bancarios por 200,000 pesos, sueldos y salarios por 56,000, seguro social por 15,000, impuestos por pagar por 9,000 y las jubilaciones por pagar que nos indica en las gestiones de 61,000 pesos, contra caja y bancos por un total de 901,000 pesos. Las cantidades de este ajuste vienen del balance inicial de la liquidación y representa el importe del pago del pasivo a cargo de la empresa con el motivo de la liquidación. Ahora bien, en el ajuste número 5 tenemos un cargo a resultados de la liquidación por 73,000 pesos y un abono a acciones cuenta liquidadora por la misma cantidad. Esto es para saldar la cuenta de resultados de la liquidación por la utilidad obtenida por los liquidadores. Es decir, que es nuestro saldo de la cuenta de resultados de la liquidación, solo que lo vamos a cancelar contra accionistas cuenta liquidadora. En el ajuste 6 tenemos un cargo para honorarios para liquidadores por 100,000 pesos, los que nos indicaron en las gestiones de liquidación, que a cada liquidador se le iban a dar 100,000 pesos, y un cargo a accionistas cuenta liquidadora por 1,093,000. Si recordamos, en el balance inicial de la liquidación tenemos esta cuenta de accionistas cuenta liquidadora en el capital contable por un monto de 1,120,000. El segundo movimiento para esta cuenta es en el ajuste número 5, el anterior, donde abonamos accionistas cuenta liquidadora por 73,000 pesos. Como esta es una cuenta de naturaleza acreedora, le vamos a sumar a los 1,120,000 los 73,000 y le vamos a restar los honorarios para liquidadores y nos da un total de 1,093,000 en ajuste 6 y el abono va a ser a caja o bancos por la cantidad, por la suma, perdón, de estas cantidades que es 1,193,000 y esto es para registrar el pago del remanente. Por conclusión, entendemos que existen diversos factores que pueden llevar a una empresa a su disolución. Este acto de naturaleza jurídica abre un proceso legal. La disolución no produce la extinción de las relaciones sociales ni del ente jurídico. El artículo 244 de la Ley General de Sociedades Mercantiles dice que las sociedades, aún después de disueltas, conservarán su personalidad jurídica para los efectos de la liquidación. La liquidación constituye la fase final del estado de disolución. En términos generales, la liquidación tendrá por objeto concluir las operaciones sociales pendientes y practicar el reparto del haber o patrimonio social entre los socios. Como lo vimos en el caso práctico que se presentó para tener un mejor entendimiento de lo que es la disolución y liquidación de sociedades. Este tema es muy importante porque siempre va a haber empresas que lleguen a este punto de disolución y se debe conocer el registro de las operaciones conforme a la normatividad, ya que si no se sigue este procedimiento legalmente o como lo marca la ley, es muy probable que se tengan problemas y incluso puede llegar a haber demandas o problemas que ya no se necesita y no se deben tener porque pues estamos llegando al fin de una entidad. Entonces, para eso es este tema, para tener el conocimiento de cómo se deben llevar a cabo los registros cuando una entidad llega a este punto. Eso sería todo por nuestra parte y gracias por su atención.